Última sesión de este taller sobre psicología positiva y resiliencia, que esperamos hasta el momento haya resultado de vuestro interés y que os haya servido en positivo. Y bueno, y vamos a intentar abordar la última etapa del taller, que hemos centrado en la aplicabilidad de la psicología positiva y resiliencia en la vida ordinaria. Bien, es un poco el cierre del círculo que nos habíamos planteado en la primera sesión sobre centrarnos sobre la psicología positiva, en la segunda fundamentalmente sobre la resiliencia, y en esta, bueno, vamos a ver algunas de las posibilidades aplicativas de la psicología positiva y la resiliencia. Antes de empezar, bueno, ya ha comentado Coral. Los auriculares que me diste, vamos, les estoy dando un uso. Perdón, creo que hay una interferencia de alguien que, bueno, se está introduciendo, pero que, bueno, es igual. Sí, seguimos. ya sí le he silenciado yo, no se preocupe. Venga, seguimos. Ya Coral os ha comentado que, bueno, que ya está disponible. Yo entré ayer, precisamente, en YouTube, concretamente entré con Psicología Positiva y Resiliencia, doctor Luis Jiménez Díaz, y allí están ya las dos. Bueno, estoy al lado de Coopers y todas las autoridades de la psicología positiva. Bien, salvando un poco las distancias a favor de ello, claro, por supuesto. Bien, aparte de ello, yo quería hacer una brevísima reflexión, como habíamos comentado ya, sobre la respuesta a los cuestionarios, más que cuestionarios, a las encuestas que habíamos remitido, que ya para los que estuvisteis en la sesión anterior no es nuevo, pero para los que no estuvisteis, pues habíamos repartido entre las personas que nos lo habían solicitado unos cuestionarios, uno sobre bienestar subjetivo, otros sobre fortalezas, virtudes y fortalezas, un poco tomado de una obra que vamos a comentar hoy, de la obra Quédate en casa, de los profesores Sánchez Hernández y Ana Canales, precisamente aplicado al tema de las fortalezas, y luego uno que se basaba en el modelo que habíamos desarrollado de Mónica Grull sobre resiliencia, y otro que era un cuestionario de carácter cuantitativo sobre precisamente resiliencia. Bien, ya habíamos indicado que nosotros no pretendíamos con ello hacer un trabajo como tal. Simplemente queríamos facilitar a los asistentes al taller pues el acceso a instrumentos que están en el orden del día de la psicología positiva y de la resiliencia, y que les sirviera precisamente a ellos más que otra cosa como reflexión a la vista de los resultados que ellos obtuvieran precisamente de las encuestas, que queríamos que tuvieran más bien un carácter cualitativo más que cuantitativo. No nos importaba tanto las cantidades como el perfil que cada persona que rellenara estos cuestionarios pudiera tener. Por supuesto que estos cuestionarios están a disposición de aquellas personas que no tuvieran oportunidad en la sesión anterior de estar aquí en el taller, y que tengan interés en el momento posterior a cumplimentarlo. No hay nada más que pedírselo a Coral y ella se lo podrá distribuir. Sobre los resultados que a nosotros llegaron, evidentemente nos han llegado resultados que pueden darnos un carácter más cuantitativo, los relativos al bienestar subjetivo y a la resiliencia,
al que estaba enfocado más bien a cuantificarlo. Y porque los otros dos no han quedado en poder de los que lo han cumplimentado, y ellos, confío y espero que hayan sacado conclusiones de, por un lado, de cuáles son sus fortalezas, fundamentalmente, y esto es muy importante, y hago aquí abro un paréntesis, porque en psicología positiva, luego lo veremos a lo largo de la exposición que voy a desarrollar, en psicología positiva el relleno, por decirlo de alguna manera, la cumplimentación de los cuestionarios sobre fortalezas no se hacen tanto como para cuantificar el nivel de fortalezas que cada persona pueda tener, sino para poner de manifiesto cuáles son las fortalezas que le caracterizan. Y de esa manera nosotros esto lo podemos aplicar en el futuro para, ya lo verán, para poder aplicar esas fortalezas en novedades, o para invitar a la persona que en un momento determinado está pendiente de que nosotros le orientemos o le asesoremos, para orientarle en otras fortalezas que puede desarrollar a lo largo de su vida. Pues bien, del estudio, no profundo, por supuesto, porque no era el caso, del tema, lo que hemos sí obtenido como resultado es que de los cuestionarios que se nos han remitido cumplimentados, existe una bastante correlación entre el nivel de bienestar subjetivo, que ese sí estaban cuantificable y que da un perfil, puesto que se podía cuantificar desde 1, creo que era, hasta 7, pues bien, te da un perfil, donde hemos podido constatar que, bueno, había algunos de las que nos han remitido que evidentemente, ya lo dijimos, eran con absoluta confidencialidad. Nosotros no sabemos a quién corresponden esos cuestionarios que nos han remitido, y que sí hemos podido constatar que tenía un perfil en el cuestionario de bienestar subjetivo, bueno, que un poco deja que desear, que habría que contrastar con los resultados, y esto está en su mano, puesto que ellos lo tienen, contrastar las fortalezas que que ellos tienen y con los que ellos cuentan, y luego con el otro cuestionario de resiliencia de Mónica Grull, que es más bien cualitativo y que puede en un momento determinado dar sugerencias de cuáles son las capacidades o aptitudes resilientes que estas personas que nos han remitido estos cuestionarios, estos resultados tienen. Bueno, yo simplemente, como no tenemos evidentemente datos, porque no los tenemos, por supuesto, datos puntuales de personas, ni muchísimo menos, yo simplemente invitaría a esas personas que han podido comprobar que tienen un perfil en el campo del bienestar subjetivo y de la resiliencia, más bien, por decirlo de alguna manera, más bien plano, pues que contrasten con los otros dos cuestionarios, el de fortalezas y el de resiliencia de Mónica Grull, y bueno, y saquen ellos sus propias conclusiones de si necesitan colaboración, ayuda, apoyo y demás, porque bueno, el perfil es más bien bajo respecto a la sensación personal que tienen sobre el bienestar subjetivo y el nivel de resiliencia. Y otra reflexión que quiero hacer antes de empezar la sesión de hoy es que les hemos remitido 2 artículos y les hemos remitido un texto. Los 2 artículos, uno hace referencia a las terapias, a un trabajo que hicieron en Málaga recientemente, en el año 2016, un equipo
que aplicaron un programa, un proyecto que luego comentaremos, aunque sea brevemente, un proyecto de fortalezas, de aplicar unas estrategias de fortalezas en una población presuntamente vulnerable en el sentido de la probabilidad de desarrollar suicidio. Esto lo hicieron en Málaga, subvencionado por el departamento, el área de derechos sociales del Ayuntamiento de Málaga, ya digo, un equipo, y bueno, los resultados son verdaderamente interesantes. Pero yo quisiera llamar la atención a las personas interesadas, puesto que tienen el artículo, y también vuelvo a decir lo mismo, aquellas personas que se hayan incorporado al taller hoy, que no hayan tenido oportunidad de recibir esos artículos sobre los que estoy comentando, que se lo pidan a Coral, y Coral encantado de remitirle esos dos artículos. Entonces, este artículo que comento sobre terapias de fortalezas personales en un programa de prevención del suicidio tiene unos anexos que pueden resultar de una enorme utilidad para aquellas personas que a raíz de este contacto que nosotros hemos tenido, puedan estar interesadas en el tema de la aplicabilidad de la psicología positiva, de lo que luego lo comentaremos, la psicología positiva aplicada. Luego comentamos el concepto. Entonces, aquellas personas que tienen el artículo en su mano, yo les invito a que por una parte lo revisen porque es interesantísimo, y luego que la última parte de los anexos los rescaten, porque son de una enorme utilidad a la hora de poder aplicar estrategias del área de la psicología positiva. Otra publicación que les mandé es una publicación ejemplar, y además hay que agradecérselo, porque es el desarrollo del programa de aulas felices. Este es un programa que en el año 2010 pusieron en marcha el equipo de Ricardo Argüís en Zaragoza, y que tiene, luego haremos algún pequeño comentario, y que tiene como objetivo precisamente la aplicación en un espacio amplísimo de tiempo, entre los 3 y los 18 años de edad, se acoge infantil, primaria y secundaria, de las estrategias de psicología positiva en el aula, que es uno de los campos de aplicación, la educación, uno de los campos de aplicación principales donde se puede aplicar la psicología positiva. Es un texto que hemos de agradecerle a los autores del programa y a los autores del libro, porque es un libro, son 300 y pico de páginas. Han tenido la deferencia de ponerlo a disposición libre para que cualquier persona que esté interesada pueda en un momento determinado consultarla y evidentemente tomarlo como modelo, porque es verdaderamente modélico. Sobre educación, sobre psicología, lo que se viene llamando últimamente educación positiva, basado en la psicología positiva. Precisamente Seligman está en Estados Unidos en el momento actual aplicando toda una serie de programas y proyectos que sí les puedo asegurar, yo los he revisado con más o menos profundidad, pero sí les puedo asegurar que el programa de Ricardo Argüís sobre psicología positiva aplicada en la educación no tiene nada que envidiar a los proyectos que está desarrollando Seligman en Estados Unidos. Y finalmente, quiero también comentarles sobre otro artículo breve que les he enviado, que les he remitido, que hace referencia a un programa que se ha aplicado en nuestro país, que es un programa sobre psicología positiva y pandemia, mejor dicho, resiliencia y pandemia, que lo han desarrollado un equipo concretamente 2 profesores, Sánchez Hernández y Canales, Ana Canales de la Universidad de Murcia, que son expertos en psicología positiva,
y que la realidad es que a mí me han parecido de un enorme interés que ustedes tuvieran oportunidad. De todas maneras, luego le comentaré con más extensión. Y sin más preámbulos, paso a exponer lo que corresponde al tema de hoy, el de la aplicabilidad de la psicología positiva y la resiliencia en la vida ordinaria. Y no se preocupen ustedes que no empezamos una clase de matemática, aunque esto tenga todos los visos de parecerlo. Esto es una fórmula que ustedes pueden encontrar, y esto ya se lo recomiendo, que ustedes pueden encontrar en un libro de Seligman, dentro de los muchos libros que Seligman ha publicado en nuestro país, pero que es uno de los libros, a mi modo de ver y para mi gusto, de los mejores libros que ha publicado Seligman. De hecho, para que se hagan una idea, lo publicó en el año 2011 y en el año 2020, que ha hecho una revisión, que es esta, que yo tengo en mis manos, lleva la 10ª edición. Eso dice algo, ¿no? Lo cual quiere decir que algunas de las cuestiones que nosotros vamos a plantear aquí son correspondientes a esta edición del año 2011, de 2020. Y dentro de esta formulación que nos plantea Seligman, él nos propone una fórmula para, para constatar cuáles son los componentes fundamentales de la felicidad. Saben, porque lo comenté en las sesiones anteriores, que el concepto de felicidad ha sido de alguna manera un poco sustituido en la psicología positiva por el concepto de bienestar, porque parecía que el concepto de felicidad era un término un tanto blando y podía someterse un poco a crítica. Entonces, cuando hablamos aquí de felicidad, estamos hablando, por supuesto, también de bienestar. Para Seligman, el bienestar o la felicidad tiene 3 componentes fundamentales. Un componente que él llama el rango fijo. El rango fijo es la parte de la situación de bienestar personal que tenemos que se corresponde a la utilización de nuestros propios recursos personales y que están más bien definidos por componentes genéticos o componentes constitucionales. Me explico, pongo un ejemplo. Si tomamos, por ejemplo, la clasificación de toda la vida del temperamento, que es uno de los componentes, podríamos decir, más ligado a aspectos genéticos o aspectos hereditarios, si tomamos, por ejemplo, la clasificación típica de los temperamentos y contrastamos el temperamento melancólico con el temperamento colérico, es obvio que la capacidad de respuesta, la capacidad de respuesta en la conducta de un colérico no puede ser la misma que la de un melancólico. Ello, evidentemente, en el caso concreto de un colérico, tiene una parte de su componente de respuesta ante las situaciones del entorno y el melancólico tiene otra. A esto es a lo que hace referencia Seligman cuando habla de rango fijo. Bien, este rango fijo se ha intentado cuantificar, o sea, hasta qué punto la herencia puede influir o formar parte del estado de bienestar de la persona. O sea, puede ser un constituyente. Y la verdad es que sobre esto no hay un consenso claro. Hay autores que le dan muy relativa importancia, aunque yo estoy convencido que la tiene. Y hay autores que hablan de que hasta un 50% del bienestar humano o el bienestar personal está condicionado por este rango positivo. Me parece una exageración. O sea, realmente no me atrevería yo a decir qué porcentaje del bienestar de la persona puede estar condicionado por nuestras características personales más relacionables con aspectos genéticos o aspectos constitucionales, y en qué medida eso pudiera repercutir.
De todos modos, esto, tengo aquí una interferencia que voy a cerrar. De todos modos, evidentemente no vale la pena dedicarle más tiempo a esto. El segundo componente que nos propone Seligman para la valoración de la influencia de los componentes que hay en la constitución del bienestar o de la felicidad son las circunstancias. Y esto tiene importancia. Tiene importancia y además este es un capítulo que lo han investigado ampliamente. Lo han investigado y voy a poner 3 ejemplos fundamentalmente, pero se pueden multiplicar. Pero, por ejemplo, como circunstancia se ha investigado durante tiempo si el nivel económico o si el dinero era un componente importante en la situación de bienestar de las personas, de la persona. Y les resultará a ustedes un poco paradójico, pero el dinero no es de las cosas que más felicidad producen las personas. De hecho, hay unas investigaciones muy curiosas que se hicieron hace años sobre personas a las que le habían tocado la lotería. Y entonces, claro, evidentemente el primer impacto de tocar la lotería eran personas que tenían un nivel pudiéramos decir, de bienestar personal X, y claro, precisamente la suerte de que le toque la lotería representó un impacto que le subió el estado de ánimo y realmente hubo un cambio sustancial. Pero pásmense, porque pudieron constatar que transcurrido aproximadamente 2 años o poco más del tiempo, las personas que habían tenido la fortuna, entre comillas, de haber tenido ese impacto económico suplementario, tenían el mismo nivel de bienestar transcurrido no más de 2 o 3 años que el que tenían antes de que le hubiera tocado la lotería. Esto es una anécdota científica, o sea que esto está constatado un poco por valorar el papel. Podríamos decir algo, por ejemplo, del estatus social o del rango dentro de la sociedad. No hay una relación, se ha constatado que el estatus social no da un nivel ni el poder, no da un nivel de bienestar en la persona. Da un nivel de bienestar muy relativo y que no es identificable como, por ejemplo, otras circunstancias vitales que sí guardan relación. Por ejemplo, el amor. El amor entre las personas, el amor entre amigos, el amor entre pareja, el amor en el que sí se ha podido constatar que existe en aquellas personas que tienen la suerte de vivir una situación placentera de amor profundo y amor del que se puede llamar amor, no de lo que a veces se llama amor. Esas personas tienen evidentemente una correlación altamente positiva con su estado de bienestar en la vida, independientemente de los condicionantes suplementarios que puedan tener. Es curioso, porque es... Y luego, la última variable que nos propone Seligman en esta ecuación es la V, que es la voluntad. Hemos dicho que al rango no sabemos el porcentaje, porque no lo sabemos. A las circunstancias hay algunos autores que le dan un porcentaje de capacidad de influir en el bienestar más o menos de la persona que puede oscilar entre un 10 y un 20%. Pero en la voluntad que se pone en la vida, en el empeño, en el desarrollo de una vida significativa, ahora hablaremos sobre ello, de una vida verdaderamente útil y comprometida con la sociedad, consigo mismo y con el entorno que a uno le rodea, la voluntad, sin embargo, llega a tener hasta un 40% en este componente general del bienestar de la persona.
Creo muy interesante este punto de partida, y porque sienta un poco la base de lo que iremos desarrollando posteriormente. Voy a decir dos palabras sobre este punto porque no me quiero entretener en ello. Ustedes encontrarán con frecuencia el concepto de psicología positiva aplicada y a veces podrán encontrar el concepto de psicoterapia positiva. Es que como vamos a hablar de esto, de la aplicabilidad, conviene que El concepto de psicoterapia positiva es un concepto muy criticado, aunque haya autores que lo utilicen cuando se aplica fundamentalmente en la clínica, claro, las técnicas de intervención en psicología positiva. ¿Y por qué es muy criticado? Es muy criticado porque todas las personas que se dedican a hacer psicoterapia son conscientes de que su aplicación es positiva. O sea, no podrá haber una psicoterapia que no busque el bienestar de la persona a la que se le aplica. De manera que el aplicar psicoterapia positiva, en el caso concreto de la psicología positiva, es un poco, puede resultar un poco conflictivo, un poco hasta comprometido. Entonces, yo les invito a utilizar, cuando ustedes vean o tal, el de psicología positiva aplicada, que eso es un término que hace referencia tanto al plano clínico, educativo, preventivo, de la salud o de lo que sea. Seligman parte de un modelo que probablemente es la peculiaridad más importante de la contribución que Seligman, fíjense que él trabajó, recuerden que lo comenté en su momento, trabajó en el laboratorio de Beck, concretamente cuando trabajaban Beck, que ya saben ustedes que es el de la terapia de la depresión, pues Seligman trabajó en ese laboratorio y bueno, realmente es un laboratorio, era un laboratorio dedicado fundamentalmente a un modelo de terapia cognitivo-conductual. O sea, quiere decir que se fundamentaba más en aspectos cognitivos que en otro tipo de aspectos. Sin embargo, Seligman le da una vuelta al modelo y entonces él, que es la enorme originalidad del modelo de Seligman, él considera que el ser humano tiene una trayectoria vital. Y esta trayectoria vital está fundamentada en tres campos, en tres momentos de su vida. Un momento que es el pasado, otro momento que es el presente y otro momento que es el futuro. El pasado son todas aquellas experiencias que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida, hasta el momento actual en que estamos viviendo, el momento presente, que están cargadas tanto de experiencias positivas como de experiencias negativas. Hay tendencia, o puede haber tendencia, a que haya un predominio en la persona de la valoración de las experiencias negativas sobre las experiencias positivas, sin tener en cuenta que tanto las experiencias positivas como las negativas van acompañadas de emociones. Las experiencias positivas, aunque sean del pasado, están relacionadas con emociones, y esto luego lo vamos a ir viendo en el plano de la intervención, y ya se lo voy adelantando a ustedes para que vayan un poco cogiendo el hilo de lo que es la aplicabilidad. Pues estas experiencias positivas que vivimos en su momento se acompañaron en ese momento de emociones positivas, alegría, orgullo, competencia, realización, todo un conjunto que luego veremos de emociones que, como decíamos en su momento, vienen también cargadas de cargas neurológicas. Recuerden el tema de los neurotransmisores.
Sin embargo, hay experiencias que se viven en la vida, en el pasado, que son negativas y que por tanto están cargadas también de emociones negativas. La tristeza, la culpa, la angustia, toda una serie de emociones negativas que son verdaderamente, no facilitan en absoluto el tránsito del sujeto al presente. ¿Por qué? Pues porque hay veces que estas experiencias negativas, hay personas que tienen tendencia a anclarse en estas experiencias negativas y entonces tienen tendencia a vivir del pasado o en el pasado. Sin embargo, nosotros en el presente, en el momento que estamos viviendo nuestra propia vida, que estamos construyendo a base de un poco en la línea de lo que nos recomendaba o nos decía esta Edith Henderson Grovert, que era el tema de que nosotros teníamos que construir ladrillo a ladrillo nuestra propia vida. Nuestra vida es una auténtica construcción. Pues bien, en esta vida que construimos en el día a día y que tenemos que ir obteniendo a base de gratificaciones y de batallar con la vida, los recuerdos pueden tener un valor muy importante, y esto a nivel de psicología positiva y a nivel de clínica es importantísimo, porque si nosotros le sobrevaloramos los recuerdos negativos, y de ahí que hay, por ejemplo, una estrategia de la que luego hablaremos, el de la memoria autobiográfica. Si nosotros cuando hacemos una recapitulación de nuestro pasado, nos captamos fundamentalmente nuestros recuerdos negativos con las emociones negativas que han ido desarrollándose, la ira, el enojo, la tristeza, etcétera. Si nosotros todo eso, todo nuestro presente, lo anclamos en esos recuerdos negativos, evidentemente estamos construyendo un presente poco óptimo. Y además un presente que difícilmente puede dar el salto cuantitativo y cualitativo que exige el futuro. Porque el futuro sí exige una recapitulación de nuestra existencia, de manera que lo hemos de enfrentar, luego lo veremos, lo hemos de enfrentar con precisamente emociones que tienen un rango de positividad alta, como puede ser el optimismo o puede ser la esperanza. Esto que nos plantea como principio fundamental de su formulación de la psicología le lleva a Seligman a proponer unos aspectos concretamente del bienestar que les voy a resumir muy rápidamente para ir pasando. Que él habla de que hay tres aspectos concretamente del bienestar. Uno, que es la vida placentera, otro que es la vida comprometida y otro que es la vida significativa. La vida placentera, luego hablamos de ello, entonces por ello no me extiendo más, consiste en aquella manera de experimentar la vida en la que fundamentalmente lo que predominan son los componentes sensoriales de cualquier tipo y que fundamentalmente dan respuestas de placer, en el sentido más estricto de la palabra. A diferencia de ello, la vida comprometida es una vida en la que nosotros ya no solamente nos basamos en un componente más bien básico de la vida, más bien un poco de la reptiliano, por decirlo de alguna manera, sino que en ella comprometemos ya nuestras propias fortalezas para construir un mundo nuevo, un mundo de gratificaciones, un mundo de proyección que va a tener su conclusión en lo que él llama la vida significativa. Y la vida significativa sería, o sea, fíjense, la vida placentera, la vida comprometida y llegamos a la vida significativa, que es significativa. Fíjense que hemos hablado de significación. Vida significativa es cuando esas fortalezas nosotros no las utilizamos solamente para nosotros, sino que las utilizamos para la promoción de los demás.
las proyectamos en nuestro entorno, las proyectamos en la sociedad, las proyectamos en la comunidad, etc. En el modelo de la psicología positiva, por tanto, el bienestar se relaciona. Esto es muy importante, ¿eh? Ténganlo ustedes muy en cuenta, porque a lo mejor parece que redundamos otra vez, pero no redundamos porque vamos donde vamos. Esto tiene luego una aplicación tecnológica, técnica, mejor dicho, en las intervenciones que proponen la psicología positiva. Porque la psicología positiva, sobre este modelo que estamos hablando, que Seligman nos ha venido proponiendo, relaciona el bienestar con la satisfacción en el pasado. Y la satisfacción en el pasado se fundamenta en las emociones positivas sobre las que nosotros fundamentamos ese pasado. Se han estudiado, hablábamos, recuerden, que cuando Barbara Fredrickson nos proponía las 70 emociones positivas, de ellas nos hizo una selección de 10 emociones positivas que eran las más significativas. Pues bien, en el campo concreto de la aplicabilidad de la psicología positiva, las emociones a tener en cuenta más importantes con relación a la satisfacción nuestra en el pasado estarían el orgullo, estaría la satisfacción de haber vivido lo que cómo has vivido las cosas, la complacencia en cómo lo has vivido, la realización de haber vivido una vida plena y una vida, la serenidad, muy importante, la paz, la serenidad. Y luego dos que son el puntal fundamental de los estudios de la psicología positiva, donde han puesto más el acento y donde se están haciendo las investigaciones empíricas más amplias en todos los campos, que son la gratitud y el perdón. En el caso concreto de la satisfacción en el presente estarían las emociones positivas, los placeres y las gratificaciones, ahora veremos qué es, y luego en el caso concreto del futuro estarían el optimismo y la esperanza. En el caso concreto de las emociones que se relacionan con el bienestar estaría la gratitud. Como ven ahí, es un estado afectivo positivo, consecuencia del reconocimiento por el sujeto de haber obtenido un resultado positivo en un momento determinado y de que este resultado positivo procede de una fuente externa. Generalmente el agradecimiento que el ser humano tiene procede fundamentalmente de lo que nos puedan haber ido haciendo en el futuro distintas personas. Y esto, luego lo veremos, tiene evidentemente un papel importantísimo como emoción que nosotros rescatamos del futuro a la hora de potenciar nuestro presente y del pasado y nuestro futuro. El perdón es igual. El perdón también es un estado afectivo en el cual nosotros, reconociendo que hemos recibido un agravio, hemos recibido lo que sea, a partir de él nosotros perdonamos transformando los recuerdos negativos en nuevas actitudes de empatía hacia el agresor, altruismo y compromiso. Si pasamos a las emociones positivas y su influencia en el presente, estarían los placeres. ¿Recuerdan lo de la vida placentera? La vida placentera, decíamos que había placeres que eran muy relacionables con los sentidos, placeres inmediatos, momentáneos, yo qué sé, para mí, como para muchas personas supongo, tomarme una taza de café o tomarme una pastilla de chocolate. Bueno, hay cantidad de placeres, evidentemente, que ustedes le pueden dar toda la extensión que quieran. Vamos, pongo esos dos elementales. Hay otros placeres superiores que corresponden ya a placeres más superiores, que intervienen ya con recursos cognitivos, como puede ser, yo qué sé, el placer de oír música, asistir a una ópera o asistir a una obra de teatro. Son placeres superiores, de un rango superior, aunque entren también componentes evidentemente sensoriales. La gratificación es el gusto que se experimenta cuando se realiza una actividad
en la que se hace uso de fortalezas y virtudes que se poseen. Por ejemplo, cuando yo pongo en marcha una empresa, o cuando yo en mi cátedra o en mi casa o donde sea, o en mi trabajo, pongo en marcha un nuevo proyecto, la gratificación es el resultante de la satisfacción que yo experimento cuando yo estoy poniendo en marcha esas fortalezas que nosotros tal, la iniciativa, la creatividad, lo que sé, la templanza y demás. Sin embargo, las gratificaciones hay veces que tienen aspectos no tan placenteros. Por ejemplo, el escalador tiene como gratificación el conseguir la cumbre. Evidentemente, la gratificación está en la cumbre, pero el trayecto hasta llegar a la cumbre ha tenido todo un correlato de esfuerzos que son no tan placenteros. Si nosotros relacionamos las emociones que guardan relación con el futuro, estarían fundamentalmente el optimismo y la esperanza. El optimismo es la tendencia a esperar que el futuro depare resultados favorables cuyas causas sean permanentes y con carácter global. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando encaramos el futuro, nosotros tenemos que encararlo viendo no el futuro desde una perspectiva negativa, qué me deparará, sino que tenemos que pensar que la vida futura, con todos sus proyectos, evidentemente nos va a deparar buenos resultados y que nosotros tenemos que luchar por ellos, sea como sea. La esperanza consiste precisamente en esto, en que estas causas de los acontecimientos positivos que van a tener un carácter permanente y universal. O sea, esperamos que, aparte de esto, de que nos salgan bien las cosas, que aparte de que nos salgan bien, estos acontecimientos permanezcan. Y ahí es donde se plantea el tema del logro de las metas. Seligman, y esto les voy a poner un resumen, porque es importantísimo a mi modo de ver. Seligman aplicó, recuerdan ustedes que aplicó concretamente el modelo concretamente de Ellis en su modelo de abordar la intervención en las personas. Y yo se los voy a resumir lo más rápidamente posible. Seligman considera que cuando alguien solicita de un experto, de una persona, algún tipo de intervención de este tipo, tiene que partir por una parte del análisis de cuáles son las adversidades o cuál es la adversidad o adversidades por las cuales él es requerido. Yo les he puesto un ejemplo para que ustedes puedan, que es el siguiente. Por ejemplo, como adversidad, Juana y su marido se disponen a tener una feliz cena de celebración, pero como es habitual entre ellos, ya en general, termina en una fuerte discusión sobre la que se proyecta ya la sombra de la separación. Juana, que viene teniendo experiencias nada gratificantes y que realmente le preocupan, decide consultar a un experto. Y entonces, ¿qué es lo que se plantea en ese momento? Se plantea que Juana transmite al experto toda una serie de experiencias, de vivencias, etc. Estoy haciéndolo muy resumidamente, muy esquemáticamente, como fácilmente comprenderán. Esto es bastante más complejo y bastante más amplio. Juana entonces y el terapeuta analizan las circunstancias y comprueban que efectivamente Juana es escasamente afectuosa con su marido, con el que raramente tiene detalles gratificantes. Con sus hijos, tiene 3, se muestra exigente, fría y perfeccionista, escasamente colaboradora y participativa, y ello hace que tengan escasos momentos de convivencia. En su propio trabajo, donde ocupa un cargo de responsabilidad, se la considera una persona que es exigente y perfeccionista,
con la que se hace difícil establecer el diálogo, encontrándose ella en su trabajo en una burbuja de aislamiento respetuoso. Profundizando en más y ya analizando el experto y Juana, reconoce que por circunstancias familiares tempranas que no vienen al caso, que le tocó vivir, siempre se ha sentido como una persona fría, distante, rígida, lo que ha dificultado su comunicabilidad con quien la rodean, incluso los de su ambiente más íntimo. Este es un poco el perfil, y ahí hay, en el fondo, hay una creencia fundamental, que es la que tiene Juana, que es la de que todo lo que hay, lo que está sucediendo a su alrededor, aunque ella no lo haya meditado, surge como consecuencia de que ella, a raíz de unas experiencias negativas, creó una personalidad fría y distante y exigente. Las consecuencias, parece evidente que la cena problemática es un reflejo más de un complejo mundo de adversidades que no facilitan una vida gratificante y plena. Entonces, con arreglo a esto, se plantea desde el modelo que Seligman nos propone una estrategia ya, que es lo que él llama rebatimiento o llama también cuestionamiento. O sea, que entonces Juana, que recapitula que ella ha tenido esta actitud rígida, entonces hemos de partir de desmontar, de cuestionar, de rebatir que nuestra actitud fría, rígida y exigente, fruto de esas desfavorables, nosotros debemos cuestionarlas y habremos de plantearnos introducir en nuestra vida una serie de emociones positivas que faciliten un nuevo replanteamiento de las mismas. Por ejemplo, hacer ejercicios de vamos a ver, que aquí aparecen cosas muy raras. Ejercicios de gratitud, de los que hablaremos luego, ejercicios de perdón, ejercicios de placeres, de optimismo y demás. Con ello lo que pretendemos es cambiar el modelo vital de Juana y entrar en un proceso de revitalización, que es el que nos propone, o también lo llama activación. Con ello intentaríamos conseguir una modificación sustancial de la perspectiva vital y del estado de bienestar de Juana, perseverando en unas nuevas formas de contemplación de la vida. Este es el modelo que utiliza Seligman y que partió, evidentemente, del modelo de Ellis. Entonces, con arreglo a esto, nosotros podemos plantear una serie de intervenciones sobre la base de todo lo que venimos describiendo anteriormente, que toman como base las emociones que hemos comentado y luego un poco el modelo de Seligman que nos propone. Por ejemplo, con respecto a las intervenciones que propone la psicología, con respecto a la gratitud, hay unas técnicas que son las técnicas narrativas sobre sucesos positivos pasados, que es lo que se llama la memoria autobiográfica positiva. Está comprobado que cuando se rememorizan sucesos positivos pasados con las emociones correspondientes positivas, tienen un efecto muy positivo y muy superador contribuyendo dentro del conjunto general de intervenciones Estas se pueden basar en una serie de técnicas que pueden simplemente utilizando cartas, pensamiento agradecido, etcétera, que esto entraría ya dentro de lo que yo les invito a que ustedes vean en el artículo ese de las terapias de fortalezas, porque ahí van a tener perfectamente desarrollado todo esto. El perdón es igual. Nosotros el perdón hacemos una recapitulación de aquellas circunstancias negativas que nos han podido inferir a lo largo de la vida, hacemos una memoria autobiográfica y entonces nosotros lo que hacemos es aplicar el perdón o bien directamente explicándoselo a la persona que en un momento determinado nos
infirió aquel ultraje o lo que sea, o bien escribiendo o demás. Hay técnicas varias que pueden recoger, que yo no puedo desarrollar, como fácilmente comprenderán aquí. En el caso concreto de las intervenciones en el presente estarían los placeres y las gratificaciones. El saboreo, a lo mejor suena hasta mal el término, pero no tiene, es un término que viene a reflejar, resumidamente se lo digo, la posibilidad de disfrutar, no solamente de asistir, por ejemplo, cuando estás tomándote un café, de decir, de tomarte el café, sino de saborear que te estás tomando el café y recapitularlo y disfrutarlo. Lo mismo pasa con respecto a cualquier evento. Si estoy asistiendo a un concierto, estoy en el campo disfrutando del aire, saborear es disfrutar. Eso es otro aspecto que se utiliza. Las gratificaciones se utilizan a base, entre otros muchos métodos, de hacer y recibir cumplidos. El optimismo también. El optimismo como situación proyectante lo podemos materializar a través de una serie de técnicas que se explicitan en aceptar la realidad, abrirse al exterior, atreverse a ser valiente. Todo esto se puede recoger en una serie de estrategias que nosotros proponemos a la persona que en un momento determinado solicita de nosotros. Igual que pasa con las metas o solución de problemas y el desarrollo de habilidades. Seligman en el año 2005 nos propuso un modelo propio de intervención que es el que yo les expongo aquí para que vean ustedes que esto viene a redundar sobre lo que venimos hablando anteriormente. Por ejemplo, Seligman, con respecto a la propuesta que él nos hace, él habla, por ejemplo, respecto a la gratitud, de la posibilidad de hacer una visita de gratitud en forma de carta a otra persona compartida con ella. O sea, es una manera de poder... Otro de las estrategias que nos propone es identificar 3 cosas positivas. Escribir una vez al día durante una semana 3 cosas positivas dignas de agradecer y sus causas. Otro es identificar tu mejor recuerdo. Escribir sobre una época, esto es la memoria autobiográfica, sobre una época en la que destacan tus mejores recuerdos, características, y leerla durante la noche. Otra, y esta es muy importante, ya se lo comentaba ya anteriormente, es identificar tus fortalezas más relevantes a través de la aplicación del cuestionario de fortalezas que yo les había pasado. Y el quinto punto que nos proponía precisamente Seligman mismo es el de usar esas fortalezas de forma novedosa. Reflexionar sobre nuevas formas de usarlas. Por ejemplo, si yo soy muy generoso y estoy muy centrado en la generosidad con los que me rodean, pues ser generoso a nivel de mi contexto laboral, o sea, es hacer una proyección de esas fortalezas identificadas que yo tengo, que razonablemente serán más de una, en otros contextos y en otras circunstancias. Por ejemplo, aquí hay un programa, bueno, esto está resumido aquí la metodología de un programa aplicado concretamente a la depresión en personas mayores, que yo les voy a pasar rápidamente. Como esto lo tienen ustedes, lo van a tener ustedes, porque aquel que tenga interés en esta presentación la van a tener en YouTube y la pueden tener solicitando esta transparencia, pues aquí ven ustedes más o menos resumido. La metodología que usaron en este trabajo, en este programa, en este proyecto sobre la depresión en personas mayores, pues tiene unos componentes de manual, una evaluación de la depresión y el bienestar y unas sesiones. Esto se lo pongo para que se den cuenta de cómo se operacionaliza
el modelo de la psicología positiva, y en ella, aparte de una presentación a las personas que forman el grupo donde se va a aplicar este modelo, este proyecto, este programa, se trata, por ejemplo, de la satisfacción en el presente y se aplican toda una serie de técnicas más o menos relacionables. Las fortalezas, la aplicación de virtudes, aplicación de cuestionario y tal, las fortalezas y trabajar sobre registrarlo 3 veces por semana, relaciones tal. Bueno, esto de alguna manera recoge lo que yo les he resumido anteriormente para que se den cuenta de que el modelo es un modelo que se está utilizando dentro de unas fórmulas que son prácticamente utilizables en todo en general, pero que tienen que pueden tener una aplicación en cualquier campo. Por ejemplo, en el campo de la educación, bueno, esto simplemente no se lo voy a desarrollar porque vamos muy pillados de tiempo, como siempre. Y entonces no se lo puedo desarrollar, pero son 12 ejercicios que yo les propongo, 12 ejercicios que no son originales míos, por supuesto, que yo les propongo para que puedan realizar ustedes sobre ustedes mismos, que son muy sencillos: escribir 3 cosas positivas, descubrir tu mayor fortaleza, una carta de gratitud, diario del futuro, una puerta se cierra, otra se abre, todas las cosas malas pueden tener efectos positivos, piensa en lo mejor de ti mismo, registra tus actos altruistas. Esto lo pueden coger ustedes y lo pueden hacer tranquilamente. Y esto les puede servir como ejercicio de psicología o de aplicabilidad de la psicología positiva personalmente ustedes. Y esto les puede servir como punto de partida para que ustedes en un momento determinado lo puedan aplicar en su vida ordinaria. Vamos a pasar rápidamente al tema de la resiliencia y adversidad. La resiliencia, bueno, dedicamos un capítulo amplísimo, el de la sesión anterior, a analizar las propuestas sobre resiliencia, propuesta de Mónica Grull, la propuesta de Carl Robles, la propuesta de Cyrulnik y la propuesta de Grotberg. Y entonces nosotros aquí, ahí hay elementos suficientes para que ustedes puedan partir para poder aplicar Pero yo solamente he resumido aquí una serie de técnicas, puesto que este taller nuestro es un taller de aplicabilidad. Entonces, una serie de técnicas que pueden también ustedes utilizar. Hemos hablado técnicas de utilizar en psicología positiva y técnicas que pueden ustedes utilizar para mejorar su resiliencia. He recogido aquí 8 cualidades, pero bueno, en los que hemos desarrollado no hay 8, hay 80, o sea, en cualquiera de los modelos que hemos desarrollado anteriormente, tal. Pero aquí hay unos que yo he recogido: el autoconocimiento y la autoestima, la empatía, la autonomía, el afrontamiento de la adversidad, la conciencia del presente, la flexibilidad mental, combinada con la sociabilidad, la tolerancia, la frustración. Y luego hay una serie de técnicas que son muy sencillas de aplicar, pero que ustedes pueden tranquilamente aplicar junto con el modelo que yo les he propuesto de él. El día anterior yo les había expuesto una casuística concretamente recogida del CIS, en la que había participado mi gran amigo el doctor Pedreira, el profesor Pedreira, junto con Bonifacio Sandín, sobre el tema de la resiliencia y el bienestar. La Universidad Complutense hizo también en el año 2020 también un estudio en su sección de psicopatología y salud mental positiva, en la que comprobaron también ellos que el 21% de las personas estaban con síntomas de depresión, subía el nivel al 27% en la mujer, el 19% de los varones con ansiedad, el 26% en la mujer y el 19% con trastornos de estrés postraumático. Un equipo de la Universidad de Murcia
hizo un estudio aplicativo sobre una muestra de 80 personas, hizo una aplicación que ellos resumieron en esta publicación que se llama Quédate en casa, resiliencia y bienestar, que es psicología aplicada en tiempos de pandemia. Estos dos autores, Sánchez Hernández y Ana Canales, son, ya les digo, este libro lo pueden encontrar fácilmente, vamos, es un libro de fácil adquisición y la editorial es la UOC, la Universidad Abierta de Cataluña, yo lo que les he querido resumir para que ustedes se hagan idea de que la probabilidad de la utilización de los conceptos de la psicología positiva pueden extrapolarse incluso a la propia situación de pandemia que nosotros tenemos. Y entonces estos autores que ponen en marcha el programa Quédate en casa es una intervención psicoeducativa pensada para afrontar la situación de la pandemia, especialmente en la etapa de confinamiento. Ahora ya quizá menos, pero también esto. Y pretende, que es muy importante, prevenir problemas emocionales y detectarlos precozmente para derivarlo. Ellos hacen 7 píldoras que llaman ellos de bienestar y los objetivos son los siguientes, que es lo que yo quiero resaltarle. Por una parte, la escucha empática y el apoyo emocional. Fíjense ustedes en lo que estamos hablando después de 3 sesiones que hemos venido desarrollando anteriormente. Esto aplicado al mundo de la pandemia. La escucha empática y el apoyo emocional. La psicoeducación en el sentido del compromiso social y la resiliencia. Compromiso personal con la sociedad. La identificación y desarrollo de fortalezas, recursos y apoyos. Todo esto yo les invito a que compren ustedes este libro. No tengo ningún tipo de interés personal en esto, pero yo les recomiendo. La estructuración de horarios de actividades, eso estaba un poco en la gestión del La educación y la gestión emocional, que es capital. El fomento del apego y las relaciones positivas, el fomento de la esperanza, de la gratitud y el optimismo, la capacidad para afrontar conflictos emocionales y sociales y el sentido vital ante el sufrimiento. Fíjense ustedes que hemos empezado por analizar en un momento la psicología, los fundamentos el modelo de la psicología positiva, hemos pasado por la resiliencia y hemos terminado precisamente en que tanto el modelo de la psicología positiva como el modelo de la resiliencia tiene una probabilidad de aplicación en la situación conflictiva en la que nosotros estamos viviendo en este momento. Creo que he agotado el tiempo y en cualquier caso, si acaso Coral estima pertinente darnos un periodo de tiempo y los asistentes al taller lo consideran procedente, yo sería gustosísimo en poder contestar o en poder responder a lo que ustedes me puedan sugerir en la medida de que mis modestas posibilidades den de sí. Muchas gracias por su atención y por su asistencia al taller sobre psicología positiva y resiliencia. Muchas gracias.